Bueno, al fin creo que estoy ubicado acá. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, señor, perfecto. Bueno. Entonces, oremos a Dios por la enseñanza de su palabra. Padre, te damos muchas gracias que podemos leer la palabra de Dios. Y hoy, aunque estamos enfocando en un solo versículo de su palabra, Señor, hay mucha riqueza allá. Y vemos, Señor, que tú nos diriges, que abres nuestra mente, nuestro corazón, que quita todo lo que nos puede distraer de lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra en el día de hoy. Y Señor, te damos muchas gracias por este privilegio de estar en tu presencia y de aprender de ti por medio de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra escrita. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y encomendamos este tiempo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, en algunas ocasiones, cuando yo tenía que tomar una decisión difícil y no sabía qué hacer, me acuerdo diciendo algo como, qué fácil sería si pudiera escuchar una voz audible de parte de Dios diciéndome, haga esto o haga aquello. Luego me acordaba de Moisés frente a la zarza ardiente diciendo, Señor, envíe otro, por favor. O a Jeremías cuando Dios le llamó como profeta diciendo, yo no sé hablar porque soy niño. A veces el problema no es que Dios no nos habla, sino que no queremos oír lo que está diciéndonos. El texto de hoy es Juan 14:26. La versión Reina Valera dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará de todo lo que yo os he dicho. Me asignaron este versículo con el tema general, Dios habla. Quiero hablar acerca de cómo habla Dios antes de hablar de este versículo en Juan. Y la forma más general en que habla Dios es a través de la creación. Salmo 8 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en Romanos 1, 19 y 20, Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Este es lo que los teólogos llaman revelación general, porque todo el mundo tiene acceso a esta comunicación. Y por este medio, el Dios comunica a través de las cosas creadas. Imagínense cuál sería nuestra condición si Dios no hablaba de otras formas. Sabremos de su poder, de su sabiduría tal vez, pero no sabremos nada de su amor, su compasión, ni de su santidad y justicia, y aún menos de su salvación. Es más, los que niegan creer que hay un Dios especulan acerca de cómo va a existir todo a través de procesos naturales, sin la intervención de algún ser sabio, poderoso y consciente. Y así que aún esta comunicación tan linda de Dios a través de la creación no llega a la mente, al corazón de todos, porque uno tiene que tener fe aún para percibir en la creación la mano de Dios. Hebreos 1, 1 y 2 dicen, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este versículo aclara que Dios habla a través de sus siervos, los profetas en las Escrituras, y mayormente a través de su Hijo Jesucristo, a quien Juan llama el Logos, o sea, la palabra o el verbo. Por ambas formas, la palabra escrita y la palabra viva, Dios nos revela, enseñándonos quién es, qué exige de nosotros y cómo podemos estar reconciliados con Él. A través de la Biblia y Jesucristo tenemos acceso a todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, nuestra salvación y por el andar diario en este mundo. Esto es lo que los teólogos llaman la suficiencia
de la palabra de Dios. Es suficiente, no necesitamos más. Entonces, allá en la pantalla se ve las tres maneras principales por las cuales Dios habla: a través de la creación, a través de la palabra escrita y a través de la persona del Señor Jesucristo, quien revela cómo es Dios. Ahora, con esta información como trasfondo, pasamos a considerar, se me perdió otra vez, perdóneme. Vamos a considerar el versículo de hoy, que debe tener ahora en la pantalla, en dos versiones. La Reina Valera, lo que leímos antes: más consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y la Nueva Traducción Viviente, que dice: sin embargo, cuando el Padre envía el abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo os he dicho. Bueno, si comparamos estos dos, podemos ver que las diferencias en las traducciones nos alejan a una dificultad. La palabra griega traducida consolador en la Reina Valera y abogado defensor en la Nueva Traducción Viviente merece más estudio. Esa palabra parakletos en el griego es una palabra compuesta de un verbo, kletos, que significa llamar o convocar, y una preposición para, que significa algo ubicado al lado de uno. O sea, significa alguien llamado a estar al lado de uno. En el mundo antiguo fue usado para indicar a alguien que ayuda o apoya la labor de uno, o en un caso de pleitos y demandas, significó un defensor o un testigo que habla a favor de uno. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento 5 veces, y todas las veces en los escritos de Juan. Quiero leerles Juan 2:1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo. Aquí la palabra parakletos tiene el significado abogado del mundo legal, un defensor, uno que habla a favor de uno. Aquí la palabra se refiere a Jesús mismo. Él es el abogado que nos defiende delante del Padre cuando el diablo nos acusa o cuando alguna persona malintencionada nos acusa. Juan 14, 16 y 17 es otro lugar donde aparece. Dice allá: rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿A quién está hablando acá? Pues el Señor Jesucristo. Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Entonces acá también parece que el Paracletos es Jesús. Y Él ruega al Padre que envíe otro Paracletos, que sería el Espíritu Santo, en su ausencia, cuando Él sube al cielo. Otro lugar donde aparece es Juan 15, 26. Acá dice que el Paracletos dará testimonio a nosotros acerca de Jesús. Y luego en Juan 16, 8 dice que el Paracletos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces podemos concluir que el Espíritu Santo puede acompañarnos en el papel de consolador, pero también como acusador. Cuando estamos en pecado nos puede acusar y hacernos caer en cuenta de lo malo que estamos haciendo. Puede ser nuestro maestro que nos enseñe y nos corrige cuando estamos equivocados. Si es otro quien nos acusa, sea un ser humano o un ser espiritual como el mismo diablo, el Paracletos es nuestro defensor y nuestro intercesor. Entonces otra vez volvemos a Juan 14, 26. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre.
Y acá la frase a quien el Padre enviará en mi nombre está interpretado en la otra traducción como mi representante. Ustedes pueden ver, yo creo que yo pasé. Acá estamos. Como mi representante. En el mundo antiguo, la frase en mi nombre llevaba el peso de lo que nosotros llamamos un poder. Por ejemplo, si queremos que un abogado nos represente en un caso, firmamos un poder y dice que él está actuando con nuestra autorización y lo que él dice nos obliga legalmente como si nosotros mismos lo habíamos dicho, lo que él firme es como si nosotros hubiéramos firmado. Es decir, el Espíritu Santo representa a Jesús mismo en una forma plena y cabal. El resto de Juan 26 ahora dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará de todo lo que yo os he dicho. En el contexto histórico, Jesús habló estas palabras a los 11 discípulos durante la última cena, la noche en que fue arrestado. Su propósito fue prepararles para los eventos de la crucifixión, luego la resurrección y la ascensión. Muchos teólogos usan este versículo para apoyar la plena inspiración del texto del Nuevo Testamento, porque los autores de la mayoría del Nuevo Testamento estaban sentados allí escuchando a Jesús esa noche y Él les habló estas palabras. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este versículo dice que el mismo Espíritu Santo enseñará a ellos lo que deben escribir, lo que deben predicar y hará que ellos recuerden todo lo que Jesús les dijo a ellos. Pero, teniendo en cuenta que ese Espíritu enseñó a Juan a escribir este versículo, es válido decir que nosotros también podemos aplicarlo a nosotros mismos. Es decir, el Espíritu Santo también nos enseñará a nosotros todas las cosas y nos recordará todo lo que necesitamos acordar de lo que Jesús dijo. Una aplicación directa de esto encontramos en el Evangelio según Lucas. Ahí está, Lucas 12, 11 a 12, donde dice, cuando os trajeron a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Otra aplicación tiene que ver con la tarea de evangelizar o enseñar. Muchas veces el Espíritu nos trae a la mente el versículo apropiado para hablar al corazón de una persona que estamos tratando de evangelizar o discipular, o si estamos con la tarea de consolar a una persona o exhortar a una persona, muchas veces es el Espíritu que nos da el versículo apropiado o la palabra apropiada para decir en ese momento. Yo tuve la experiencia de preparar un mensaje para dar en una iglesia en el culto de domingo por la mañana. Otra persona que conocí, pero no tenía contacto con esa persona porque yo vivía en un pueblo y él vivía en otro lugar lejos. Él iba a preparar el mensaje para el culto el mismo día, pero por la noche. No nos comunicamos, ni sabíamos cuando uno y el otro iba a dar el mensaje. O sea que yo no sabía que él iba a dar el mensaje esa noche. Él no sabía que yo iba a dar el mensaje esa mañana. Yo oré y pedí al Señor que me mostrara sobre qué enseñar. Y preparé el mensaje sobre 2 de Samuel 11. El otro predicador oró y pidió al Señor que le mostrara sobre qué enseñar y él preparó el mensaje sobre 2 de Samuel capítulo 12. Y después de oír la predicación por la mañana, se acercó a mí y dijo, pues gracias, ahora no tengo que dar una introducción larga resumiendo el 11, porque yo iba a hablar del siguiente capítulo y necesitaba pues esa introducción, pero ahora ya no, porque la gente lo ha escuchado de usted. Entonces fue el Espíritu Santo que envió a ambos de nosotros y organizó el resto del culto en esas dos ocasiones.
Aún yo confío que en la preparación de este mensaje que estoy dando hoy, el Espíritu Santo es quien está guiando mis pensamientos y mis palabras, y también los pensamientos de ustedes y su corazón a la medida que va escuchando. Él habla, él trabaja o obra por lado y lado en ambos de nosotros. Pero sería capaz el Espíritu a enseñarnos y guiarnos en los asuntos diarios. Poco antes de dar la lista del fruto del Espíritu, Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En las cartas de Pablo, como en toda la Biblia, la palabra andar significa nuestra manera de vivir la vida diaria. Otra manera de traducir este versículo sería algo como vive en plena comunión con el Espíritu. Así evitará realizar sus deseos pecaminosos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo quiere guiarnos a vivir una vida santa y agradable a Dios. Tenemos que decidir si le vamos a hacer caso al Espíritu o a los deseos pecaminosos nuestros de momento a momento. Según este versículo, es el Espíritu que quiere enseñarnos cómo vivir. Pero, ¿qué de las cosas no tan espirituales? ¿Será que el Espíritu nos puede enseñar de ellas? Por esto me apoyo en 1 Corintios 1, 30 y 31, donde dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Cristo Jesús es toda sabiduría. Él sabe todo. Él puede todo. De igual manera, el Espíritu Santo, quien es el otro Paracletos, que actúa con plena autorización y en el nombre de Jesús, Él sabe todo y puede todo. Les doy un ejemplo de mi vida. Cuando primeramente vine a Colombia a vivir, yo vivía en un hogar evangélico de niños huérfanos y abandonados. Al comienzo, Colombia solamente era turista y yo pude quedarme aquí en este país hasta 90 días o más. Y luego tenía que viajar a Estados Unidos y regresar. Pude regresar luego por otros 90 días. En cierto momento estaba encargado como jefe del hogar de huérfanos y tenía que irme el siguiente día a Estados Unidos. Otra persona llegaba ese día para tomar la responsabilidad del hogar en mi ausencia. Presté las llaves del hogar a un niño para realizar una diligencia y cuando el niño llegó sin las llaves. Ese juego de llaves no tenía copia. Y llevaba llaves de la cocina, de la bodega, de todas las cinco casas de los niños, la lavandería, mejor dicho, todo el hogar. Era ya de noche. No había luz esa noche. Se había ido la luz porque había tormento y estaba lloviendo, tormenta, estaba lloviendo. Todos los caminos estaban llenos de barro y agua. Este hogar estaba en el campo, en una finca. Entonces reunía a los niños y orábamos, Señor, ¿sabes dónde están esas llaves? Por favor, ayúdanos. Luego todos fueron a buscarlas. Las llaves las encontró un niño bajito, quien era en cierta forma el niño de menos prestigio en el hogar. Hacía otras veces, el de menos importancia según la vista, punto de vista humana, es la persona que Dios usa para bendición de nosotros. Y de ahí en adelante, cada vez que pierdo algo, oro al Señor y me ha ayudado en muchas ocasiones a encontrar lo perdido. Y yo puedo dar testimonio de también en construir o arreglar el carro o estar en una dificultad, una situación difícil. Oro al Señor y Él me muestra qué hacer. Por otro lado, he tenido experiencias en que creo que el Espíritu Santo me guió a hacer algo y no hice caso. El otro día teníamos que viajar a otro pueblo. Varias veces entró en mi cabeza la idea de llevar cepillos de dientes.
No lo hice. Resultó que tuvimos que quedarnos a la noche en el otro pueblo y tuvimos que comprar. Fue el Espíritu de Dios quien me inquietó, pues Él sabe todo, incluido el futuro. Yo confío que Dios está hablando a mi corazón ese día y no lo hice. No hice caso a Él. Otro asunto aparte es la pregunta de qué manera o en qué formas habla Dios a través de su Espíritu Santo. Sin duda, la forma más segura es a través de la palabra escrita, la Biblia. Sin embargo, aún en esta forma de hablar existen peligros. Por ejemplo, considere el hombre quien encontró un poco de plata en la calle y dudaba qué debe hacer con ella. Abrió su Biblia del azar y con los ojos cerrados apuntó a un lugar en la página y leyó Mateo 27:5, donde dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. No quedó satisfecho con esa idea. Entonces intentó otra vez y al abrir sus ojos leyó Lucas 10:37, donde dice, ve y haz tú lo mismo. Con susto repitió el proceso una vez más y salió Juan 13:27, donde dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. De este chiste podemos aprender que es importante interpretar la Biblia correctamente, teniendo en cuenta el contexto literario y el contexto histórico. El Espíritu es el autor de la Biblia. Y si le pedimos en oración sabiduría y entendimiento al leer la palabra, nos la dará. Pero la Biblia no es algo que podemos usar para adivinar el futuro o satisfacer nuestra curiosidad acerca de algún asunto que está en manos de Dios solamente. Dios nos habla a través de ella. Pero según Deuteronomio 18:10-12, practicar la adivinación es una abominación para nuestro Dios. Entonces tenemos que tener cuidado y sabiduría en el uso de la palabra de Dios cuando estamos buscando una palabra de Dios que nos guía en una decisión o en un asunto de la vida. Como mencioné al comienzo de este mensaje, a veces el problema con buscar una palabra de parte de Dios no es que Dios no me habla, sino que es que no quiero oír la palabra que Dios quiere hablar. Es importante examinar mi propio corazón y comprometerme con Dios, que cuando Él me habla, yo estaré dispuesto a obedecerlo. El Salmo 139, 23-24 dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y el Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, pues, parte del asunto en buscar una palabra de Dios es examinarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a recibir lo que Dios quiere hablarnos y ser obedientes a lo que Él dice. Una de las oraciones de nosotros frecuentemente es ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que podemos distinguir cuando es en verdad el Espíritu hablándonos y darnos un corazón dispuesto a obedecer, aun si en el momento no parece a nosotros que no nos conviene lo que el Espíritu nos dice, o si a nosotros nos parece como el otro día con los cepillos de dientes, es decir, ¿para qué llevar cepillos de dientes? Pero el Espíritu sabía que yo iba a tener que quedarme esa noche y iba a necesitar cepillos de dientes. El Espíritu también puede hablar a través de las circunstancias de la vida. Voy a poner otro versículo acá. Ahí está. Este es Hechos 16:6-7. Dice Pablo, bueno, es Lucas escribiendo y contando lo que pasa con él y Pablo cuando estaban viajando. Dice, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pues no sabemos cómo el Espíritu impidió a Pablo,
Pero lo más probable es que las circunstancias fueran contrarias y Pablo entendió que eso era el Espíritu diciendo, no vaya allá. En los siguientes versículos dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Personalmente, nunca he experimentado un sueño o una visión en que pensé que el Espíritu me estaba guiando. Pero según la Biblia, esto puede ser una manera en que Dios habla a algunas personas. Por ejemplo, a Jacob, el nieto de Abraham, cuando huyó de su casa, se durmió con una piedra como almohada y tuvo un sueño y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban. Y él entendió que estaba en un lugar donde Dios estaba. José, el hijo favorito de Jacob, era conocido para interpretar sueños y en una ocasión él tuvo sueños que indicaban el futuro de él y pudo interpretar el sueño de Faraón. Y eso fue lo que causó que José fue sacado de la cárcel y ascendido al puesto más importante en el gobierno de Egipto. Después, Daniel también frecuentemente recibía visiones de noche y sueños, y él pudo interpretar esos sueños y entender qué es lo que Dios le estaba hablando a través de ellos. Y a José, el esposo de María, en más de una ocasión, Dios apareció a José en sueños, dándole a entender lo que él tenía que hacer. Y él fue obediente a Dios. Él entendió que Dios le hablaba por ese medio. Eso es lo importante otra vez, es estar dispuesto a obedecer cuando está convencido que es Dios quien habla por ese medio. El Espíritu Santo puede hablarme a través de mis hermanos y hermanas, Cristo. Voy a poner otra cita de Gálatas 2:11. Allá Pablo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Dios usó a Pablo a reprender y exhortar a Pedro en esa ocasión. Cuando yo empecé a ministrar en Colombia, un hermano de ascendencia latina me visitó en el hogar de huérfanos que mencioné. Y al ver cómo actuaba yo, me llamó la atención y me hizo caer en cuenta de algunos errores que estaba cometiendo por la falta de sensibilidad y conocimiento cultural. Ahora un versículo del Antiguo Testamento. Primero de Reyes 19, 11 a 13. Acá la situación es el profeta Elías. Yo siempre admiro a Elías por ser muy atrevido. Él se enfrentó con el rey y realmente pues todo el pueblo de Dios diciendo cuánto tiempo va a claudicar entre una y otra cosa, o si Baal es Dios, sírvele a él, pero si Jehová es Dios, sírvele a él y abandone a Baal. Fue una persona siervo de Dios, pero después de ganar esa gran victoria sobre el monte Carmelo y orar, y que llovió después de 3 años y medio de sequía por palabra de él y por voluntad de Dios. Jezabel, la esposa del rey, le amenazó con la muerte y él huyó. Y huyó hasta el monte Sinaí, el mismo monte donde Dios dio la ley y hizo pacto con la nación de Israel cuando lo sacó de la esclavitud en Egipto. Y en ese monte escuchó de alguna manera la palabra de Dios. Estaba en una cueva y este versículo dice, él le dijo, sal fuera, Elías, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego,
pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Siglos antes de esto, Dios Jehová sí habló a través de fuego, de viento y de terremotos. Y lee esos versículos en el libro de Éxodo, alrededor del capítulo 20, 19 y 20. Parece que era una situación tremenda de humo, de terremotos, de un ruido fuerte. Pero en ese momento Elías no habló de esa forma. Estaba en el mismo sitio, pero habló con un silbo apacible. Dios sí habla y sabe comunicarse conmigo y con cada uno, pero Él nos creó y nos conoce a cada uno en forma íntima y personal. Él sabe cómo comunicar a mi corazón y Él sabe comunicar a su corazón. Yo no puedo decir de qué forma Él hablará al corazón de usted, ni tampoco puedo predecir cómo me va a hablar a mí, pero yo, por la experiencia y por la palabra de Dios, yo sé que Dios sí es capaz de hablar. La cuestión es, ¿estoy dispuesto a oírle y obedecerle cuando me habla? Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es orar por nosotros por un rato. Y yo le invito a orar conmigo y teniendo la certeza que Dios sí nos habla. Yo estoy seguro que alguno de ustedes puede que está enfrentando situaciones o difíciles, o decisiones o circunstancias en que le gustaría que Dios le hablara, que le indicara el camino, ¿no? Y esta es una oportunidad a exponer su corazón de realmente escuchar lo que es que Dios quiere hablarle y disponerle también a obedecerle. Entonces vamos a orar a Dios juntos. Yo en voz alta, pero yo les invito a ustedes a orar en sus corazones. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, gracias por hablarnos de su poder y su sabiduría a través de la creación. Gracias, Señor, por la Biblia, la palabra de Dios, que nos da todo lo que necesitamos saber para tener la salvación, la vida eterna, y para saber qué es lo que tú esperas de nosotros en nuestra vida diaria en este mundo. Y gracias por hablarnos a través del Señor Jesucristo, quien vino a representarte, a revelar cómo eres tú a través de su propia vida, Señor, su vida de justicia, de santidad, de amor, de misericordia, de compasión. Cuántas cosas aprendemos de ti, Señor, estudiando y reflexionando acerca de Jesús y su vida. Todo lo que Él enseñó, todo lo que Él hizo. Y Señor, pues gracias por hablarnos también a través del otro Paracletos, el otro que viene acá a estar a nuestro lado y a vivir dentro de nosotros. El mismo poder de Dios, la misma sabiduría de Dios que vive, que habita entre nosotros. Nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consolador, el que nos exhorta, el que nos corrige, el que nos acusa cuando estamos mal. Señor, haznos sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando habla a través de tu palabra escrita, cuando habla a través de la vida de Jesús, cuando habla a través de las circunstancias de nuestra vida o a través de algún hermano o hermana en Cristo que nos aconseja o que nos exhorta. Haznos sensibles, Padre. Ayúdanos a poder distinguir cuando es el Espíritu que nos guía y saber la diferencia entre nuestros propios deseos o el mundo que nos atrae, que nos distrae, y el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y nos hace recordar todas las cosas que Jesús dijo. Y es más, Señor, pues
confesamos delante de ti que a veces hemos escuchado tu voz y nos hemos rebelado, nos hemos desobedecido. Y Señor, pues perdónanos por esos momentos de desobediencia, límpianos de la maldad que está en nosotros y ayúdanos, Señor, a ser no solo sensibles a tu voz cuando nos habla, sino dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad, a complacerte a ti, a agradarte a ti antes de complacernos a nosotros mismos, Señor. Necesitamos que tu fuerza actúe a través de nosotros, que tu gracia sea lo que nos basta en esta vida. Y pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén.